de sacarme la sal. Voy a entender bien el mal, no soy todo lo que está bien, pero sé bien lo que hice mal. Lo que digan por ahí no lo puedo controlar. Sigo en la mía, poco tiempo pero mucho para dar. En el suelo hay una cruz y quienes rezan para verme colgado, en sus ojos una luz. 9 de la mañana, 59 minutos, estamos pasados de rosca. Si quieren vayan al canal de YouTube, ¿Sí? si no quédense en la 92.1 que por radio dice que salimos regios, nuestra productora, así que tenemos las dos opciones, estamos volviendo al canal de YouTube. Bueno, cuestiones, es muy martes, no insistan con que el lunes es peor porque no. Demostrado está con creces, creo, que el martes es el peor día de la semana. Sí, hoy ha venido con una cascada de inconvenientes Sí. técnicos. Sí. Le preguntamos, está Miguel Santagada con nosotros, Hola, una Miguel. filosofía muy interesante, ya lo vas a entender. ¿Qué haría si apenas ingresó? No nos dijimos ni hola y apenas ingresó le preguntamos. Si tuvieras $270.000 Sí. en la campera, los encontrás. Uy, qué lindo, Opa. me encontré. Nos dio una respuesta Filosófica. muy filosófica. ¿Querés decirla? Volvería a creer en Dios ¿Querés? porque sería un milagro. Claro. Bueno, Ahí por está. favor, necesitamos más que nunca hoy de la filosofía para entender esta vida, esta existencia que tenemos. Bueno, yo creo que la filosofía ha quedado corta. No alcanza tampoco. Estamos Ni aún, mal. ni aún los más exagerados, ni aún los más locos, y hoy vamos a hablar de uno reputado de loco, Sí. que algunos enseñaban en la escuela secundaria especialmente, que porque era enfermo de sífilis había enloquecido. Lo cierto es que no, que Friedrich Nietzsche, de quien vamos a hablar hoy, tenía un problema neurológico producto de una enfermedad que había contraído en la guerra franco-prusiana de 1871, cuando él tenía un poco más de 18 años. Ajá. Como consecuencia de eso, él va a sufrir a los 40 y pico de años un ACV, en esa época no se llamaba así, Claro. queda hemipléjico o parapléjico y ya no vuelve a escribir, pero los síntomas de su demencia, digamos, no hablemos de locura en carácter psiquiátrico, sino de carácter neurológico. Claro. Esa demencia le provocó, bueno, terribles dolores de cabeza, etcétera, ¿no? Y la imposibilidad de escribir sistemáticamente como él hubiera querido. De todas maneras, él escribió mucho en la forma de aforismos y Sí. lectura fragmentaria. Nos vamos a ocupar hoy de dos textos fundamentales de 1886 y de 1887. El primero, podríamos decir, es algo así como el proemio del segundo, Más allá del bien y del mal, de lectura aforística, y La genealogía de la moral, que es un texto más sistemático. Le debemos a Nietzsche la percepción de es contraria a los prejuicios morales y metafísicos que todavía hoy pueblan la conciencia de nuestros jóvenes y de nuestros mayores. La idea de que existe el bien y el mal de manera universal, contundente, etc. No nos olvidemos que el sistema penal, el sistema jurídico, en buena medida se monta sobre las tradiciones políticas, lo que se llama el derecho positivo, pero que finalmente ancla sus principales raíces en esta idea de que existe el bien y el mal. Que yo, por supuesto, no voy a negar la existencia del mal, ni del maligno, como dice nuestro querido amigo. Lo que sí voy a negar es el carácter permanente, personificable y absolutamente indiscutible de las malas acciones. Bien. Entre otras, digamos, hipótesis o prejuicios que hemos heredado del cristianismo, Más allá del bien y del mal es un alegato en contra del libre albedrío, del que hemos hablado alguna vez aquí, Sí. de la, digamos, supuesta autonomía del sujeto, este ya es más un dogma de carácter liberal, y fundamentalmente de la moral universal. La moral, para nuestro amigo Friedrich Nietzsche, es una ficción útil creada por ciertos tipos humanos
e impuesta a otro tipo de ser humano que vendría a ser el débil. Tal vez la denominación entre débil o esclavo por un lado y señores y fuertes por otro trae alguna reminiscencia elitista. No digo que no la tenga, porque es evidente que cuando uno divide a la sociedad en esos términos, o en todo caso divide a los tipos humanos en esos términos, no puede considerarse democrático Claro. o de espíritu amplio. Lo que sí quiero decir es que el argumento de Nietzsche sí es atendible. Deberíamos hablar de poderosos y postergados. Claro, y que los postergados son consecuencia del poder que se ha ejercido sobre ellos y no de una opción, Claro. como en principio el elitismo intentaría justificar. Dicho sea de paso, bueno, nos ha visitado uno de los líderes del movimiento neorreaccionario, también llamado Ilustración Oscura, Peter Thiel, Tremendo. que no debe estar escuchando, le mandamos un No cariñoso sabe. saludo. Es la segunda o tercera vez en el día que lo nombramos. Sí, A en él un y a par de horas. a su pareja, que Sí. también es un chabón, digamos. Sí. Él está saliendo con un chabón desde hace tiempo. Sí. Bueno, saludos, Peter. Bueno, él es filósofo, sería colega mío, digamos. ¿Es filósofo? Bueno. Sí. Estudió en la Stanford University. Mirá, tipo Ahí muy, no le dan el título a cualquiera. muy formado, digamos. un Claro. tipo Muy deformado. muy Bueno, deformado. claro, Sí. está Bueno, bien. pero en algún momento se formó. Exactamente. Él, por supuesto, dice, mire, si seguimos con la democracia, vamos a detener el progreso de la humanidad. Claro. Porque no votan los que saben. La gran mayoría es la que no sabe y vota cualquier estupidez. El ejemplo lo tiene en la ilustre figura que vino a visitar Claro, a Milei. Claro, sí. claro. Pero se ve que eso no afecta su pensamiento central. Él considera que la democracia está en vías de extinción Y que es un obstáculo para el crecimiento, para el progreso. crecimiento. Porque gracias a la tecnología, si vos organizás, esto lo comparte con otro autor que se llama Curtis Chabrin, que también es un ideólogo del neorreaccionarismo, también llamada Ilustración Oscura. Ellos quieren revertir el proceso de la modernidad en sus términos fundamentalmente liberales. ¿Por qué? Porque consideran que el liberalismo ha sido demasiado liberal en el sentido norteamericano, o sea, progresista. Liberal, claro. Ha sido demasiado condescendiente con los que no se merecen ningún tipo de condescendencia, que son los débiles. Bueno, pero esto en todo caso lo dejamos para otra oportunidad y volvamos. ¿Por qué lo cito a Peter Thiel? Porque él toma o retoma en su formación filosófica a tres autores fundamentales, uno de los cuales es Friedrich Nietzsche, que ha sido mal leído o mal interpretado, o en todo caso ha sido interpretado abusivamente por los nazis Sí. y ahora por esta gente. Bueno, considera Nietzsche que el resentimiento es un afecto reactivo que produce valores. Los valores no son una inspiración divina, sino que el espíritu libre y la necesidad de nuevos valores hace que las personas se independicen. No existen, por lo tanto, fenómenos morales, sino solo una interpretación moral de los fenómenos. ¿Con qué objetivos se han instalado? Bueno, esto lo pinta mejor en un aforismo de Más allá del bien y del mal. Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando mirás largo tiempo a un abismo, es el abismo el que también mira dentro de ti. La madurez del hombre, en otro aforismo, es haber vuelto a encontrar la seriedad con que jugaba cuando era niño. Bueno, se trata de una figura, podríamos decir, antítesis, se dice en Sí. retórica, que de todas maneras desnuda el pensamiento de Nietzsche en Más allá del bien y del mal. Todo lo que hemos heredado es revisable, lo tenemos que revisar. Tenemos que animarnos a pensar por nosotros mismos. Porque nuestros valores morales no son ni universales ni eternos. Son el resultado histórico de luchas de poder, de resentimiento, de procesos psicológicos que transformaron la fuerza en culpa y la afirmación vital en ascetismo. Bueno, vivimos en un mundo absolutamente materialista donde la ascesis o el ascetismo son prácticamente desconocidos. ¿Qué significa ascetismo? Significa esa
doctrina de disciplina, de autodisciplina fundamentalmente, de ascenso, de elevación por encima, podríamos decir, de las necesidades físicas, incluso provocando largas jornadas de ayuno, de abstinencia sexual, de soportar el frío, etc. El origen histórico-psicológico de conceptos morales es para Nietzsche entonces un motivo de interés que va a analizar, especialmente en la genealogía de la moral, que es el libro del año siguiente, quiénes lo produjeron, qué función cumplen en la vida humana estos que son considerados fundantes de nuestra socialidad, de nuestra cultura. No quiero olvidarme que hace poco el presidente se afanaba también, pero se ufanaba Sí, de decir que la política central era la moral. sí. Los hechos lo han demostrado. Que viene medio flojito en ese plano también. Sí. Claro. O por lo menos en el concepto que tenemos todos nosotros de conocemos, moral. claro. Claro, lo que no sabíamos era que también le eran, Milei es nietzschiano. Claro. No llama bien y mal a lo que nosotros llamamos, a lo que la moral tradicional llama Claro. bien y mal. Claro. Dice así en el primer tratado de la genealogía de la moral. Bueno y malo, bueno y malvado son dos conceptos que nacen de dos tipos de moral enfrentadas. Por un lado tenemos la moral de señores, propia de castas nobles y guerreras. Bueno para ellos significa fuerza, vitalidad, nobleza, afirmación de sí. Lo bueno es lo valiente, mientras que lo malo es lo mediocre, lo débil, lo inconsistente. La moral de los señores es una moral afirmativa, ligada al poder y a la vida, a la defensa de los deseos, a la consumación de los deseos y al disfrute de los deseos satisfechos. Bueno, ¿qué pasa con la moral de esclavos, que está en el otro rincón? En términos boxísticos diríamos está en el rincón rojo Claro. o azul. Bueno, surge como reacción de los débiles frente a los fuertes. Invierte los valores. La fuerza pasa a ser malvada y la humildad, la sumisión, la obediencia pasan a ser buenas. Nace especialmente del resentimiento y se consolida, digamos, con la disciplina y la obediencia. La moral dominante en Occidente, ¿ustedes qué dicen? ¿Es la de los señores o la de los esclavos? La de los señores. La dominante en el sentido ¿Mayoritario? práctico sí, pero en el sentido mayoritario es la de los esclavos. Claro. Claro. A todos nos enseñan a obedecer, a honrar al padre y la madre, etcétera, etcétera. No olvidemos la figura bíblica de las tablas de la ley, Claro. que pone como primeros mandamientos el de la sumisión y la obediencia a Dios, Por sobre todas las cosas. por sobre todas las cosas. Esto, según Nietzsche, se produce por una inversión de valores operada por sacerdotes y grupos oprimidos. Si tuviéramos una mayoría adepta a la moral de los fuertes, de los señores, sería muy difícil tener esclavos, Claro. porque todo el mundo se sublevaría. Especialmente se sublevaría contra los que hoy detentan el poder. Por eso es muy interesante el planteo de Nietzsche, teniendo en cuenta que fue publicado, conocido, hacia fines del siglo XIX. O sea, decirlo ahora no nos cuesta nada a nosotros. Total, la policía apenas nos va a pedir Claro. Suponemos, sí. que hagamos control de alcoholemia, pero a la noche, Sí. y si vamos manejando. Claro. El resto del tiempo, bueno, nosotros somos de origen europeo, no nos van a parar por portación de cara, etc. De todas maneras, lo importante, ya estamos en el segundo tratado, es el concepto, son dos conceptos fundamentales, el de mala conciencia y el de culpa. Dice Nietzsche, la sociedad obliga a los individuos a reprimir sus instintos. Todos hemos pasado largas etapas de represión y después Sí. de autorrepresión. Sí. Pero hacia adentro esta represión se vuelve cambiando de nombre, como lo llama él, la mala conciencia. El animal humano, incapaz de descargar su agresividad hacia afuera, la dirige contra sí mismo. Y hay muchos ascetas, muchos religiosos, utilizaban un cinturón de clavos o de púas que se llama cilicio como, digamos, elemento de autodisciplinamiento y de dolor físico para calmar, bueno, en todo caso, los apetitos sexuales o alguna otra forma de deseo.
La religión va a transformar la mala conciencia en culpa moral, convirtiéndonos a los seres humanos en pecadores. El pecado, por supuesto, tiene que ver con la culpa, pero que originalmente no era la culpa un concepto moral, sino una relación económica, era una deuda. Claro. El acreedor y el deudor se vinculaban por este mecanismo que sería el origen psicológico, antropológico de la culpa. Se me olvida decir algo. En 1850 y pico se publica El origen de las especies de Darwin. Sí. Darwin ha revolucionado al pensamiento, llamémoslo así, progresista de aquella época. ¿Por qué? Porque en realidad hasta entonces de verdad se seguía creyendo en la creación de los 7 días, que el hombre, la costilla del hombre se había creado la mujer, el pecado original y todo eso. Es más, no se le daba al universo una antigüedad mucho mayor de los 5.000, 6.000 años. Claro. Fue todo un movimiento paleontológico y arqueológico el que dio origen a las ideas de Darwin y el que permitió su difusión. La evolución de las especies. La evolución de las especies, yo creo que es de 1859, pero ya al año siguiente estaba publicado en alemán. Y Nietzsche lo leyó en ese momento de la publicación de Darwin. Nietzsche tenía apenas 15 años, un poquito más. Pero es probable que haya sido una de sus lecturas preferenciales en su juventud. Entre otras cosas porque ratificaba la duda que tenían los ateos. El mundo no fue creado por Dios. Claro. Y no fue creado en 7 días y ninguna de todas esas mitologías. Lo que va a decir entonces Nietzsche es que la moral cristiana convierte la agresividad natural en autocastigo interior. Y traje una cita muy interesante de la genealogía de la moral. El hombre que, falto de enemigos y resistencias exteriores en la civilización, encajonado en una opresora estrechez, irregularidad de las costumbres, se desgarraba, se perseguía, se mordía, se roía, se sobresaltaba, se maltrataba impacientemente a sí mismo. Este animal, al que se quiere domesticar y que se golpea furioso contra los barrotes de su jaula, este ser, está hablando del ser humano, ¿no?, al que le falta algo, devorado por la nostalgia del desierto, tuvo que crearse a base de sí mismo una aventura, una cámara de suplicios, una selva insegura y peligrosa. Este loco, este prisionero añorante y desesperado, fue el inventor de la mala conciencia. Es decir, por supuesto que esto es más literario que científico, sí, pero detrás de él se esconde la especulación científica de Darwin, que no olvidemos que sus hipótesis han sido reformuladas y precisadas a lo largo del tiempo. Sí. Solo que en ese momento fue verdaderamente una innovación muy profunda, yo diría una revolución científica que hizo pensar a quienes serían nuestros bisabuelos en otro origen de la humanidad y en otra, podríamos decir, imaginación respecto de lo humano. Y dentro de eso está, obviamente, el concepto de culpa. El incumplimiento de una promesa creaba una deuda que se pagaba con dolor y castigo. Ajá. Los que recuerdan El mercader de Venecia, el acreedor, que se llama Shylock, obliga a su deudor a pagar con una libra de carne extraída de su propio cuerpo. Bueno, la crueldad no empezó con este señor Galperín y todos estos que andan. Pero de todas maneras, la mala conciencia surge de la prohibición de descargar los instintos de libertad, crueldad y agresividad hacia afuera, los que fueron interiorizados. De ahí aparece una figura muy interesante que es la del criminal pálido. Es un individuo que se castiga a sí mismo por la culpa, incluso, atendan niños, antes de cometer un acto impuro. Bueno. Sentir culpa a cuenta. La moral cristiana utiliza la culpa para mantener a los débiles sometidos, convirtiendo el dolor en algo interno y perpetuo, que sería el resentimiento.
la verdadera libertad se logra al superar la vergüenza y la culpa, va a decir Nietzsche, aceptándose a sí mismo y superando la moral autodestructiva. Hay que animarse a decir esto antes de Freud. Claro. Freud, hay una película que recomiendo que se llama El día que Nietzsche lloró. Freud era contemporáneo de Nietzsche, pero no sé si, como en la película o en la novela se muestra, si en algún momento se cruzaron. Lo que se muestra en la película es que, bueno, que Nietzsche va a hacerse atender por Freud. Y es justamente Freud el que aprende de Nietzsche. La película vale la pena, tiene muchos años, seguramente la van a conseguir en YouTube o en algunos portales. Bueno, ¿qué significan los ideales ascéticos? El sacerdote ascético ofrece un sentido al sufrimiento, canalizando la mala conciencia. Mira, es como si pusiéramos una especie de reloj de taxi antiguo, ¿no? Cada minuto que sufrís en la tierra es un siglo que dejás de sufrir en el infierno, algo así. Claro, con esa matemática uno dice, qué sé yo, dejo de comer. Compro. ¿Cómo? Claro. Parcela, tengo parcela en el cielo. ¿Sabe qué? Claro, ahora, mientras que En el infierno. el sufrimiento que te causa la ascesis es seguro porque te duele, es una privación que te hace sufrir, Sí. eso es seguro. Ujú. El goce que tendrás en el cielo es absolutamente eventual. Especulativo. Es ¿Quién me lo asegura? Claro. O sea, te piden todo por nada. Claro. El ascetismo aparece en filósofos, científicos, artistas, en políticos. Sí. Sí. Pasamos estos 18 meses, no sé qué dijo últimamente, porque la verdad que no le estoy prestando No mucha sé, atención. pero nos prometió cosas a 30 Claro, años. Claro, O sea, pero si me dan la oportunidad, en 30 años somos, no sé, Alemania. Suecia, no sé qué Suecia, era, sí. Pero qué siempre propuso. es eso, ¿eh? En Sí. determinadas ideologías te Sí, plantean eso. Macri fue lo mismo. Sí. Sí, yo recuerdo cuando estudiaba esto, era la plena dictadura. Mm. Ajá. Que por supuesto teníamos profesores que cuestionaban esto como antimoral, como antivalor, como una locura. Ahora, yo decía, me quedaba fines de semana enteros estudiando para preparar las materias y hacía lo mismo que tanto cuestionaba Nietzsche y que tanto me producía, yo diría, satisfacción. En esa contradicción nos criamos, muchos de nosotros. O sea, Claro. hacemos lo contrario de lo que dice Nietzsche, al mismo tiempo que admiramos la valentía de las frases de Nietzsche. Bueno, aparece la figura del superhombre, que no la desarrolla tanto en la genealogía de la moral, la ha desarrollado ya previamente en Así hablaba Zaratustra. Claro. ¿De qué se trata el superhombre? No, por supuesto no es el superhombre Superman. de Marvel, ni Claro. claro. Es el superhombre quien crea sus propios valores y afirma la vida más allá del bien y del mal. Hace las cosas porque las quiere hacer y no le importa si detrás de eso hay sufrimiento o placer. Lo que hay es simplemente el deseo motorizando la vida, motorizando las decisiones, motorizando la conducta. La tesis central del ideal ascético es que es una estrategia histórica para domesticar al ser humano, pero también a darle un contenido de sufrimiento, de aceptación y de obediencia a la civilización. Claro. Bueno, de esto no hace falta hablar mucho porque todos lo hemos pasado. Es más, cuando hablamos de educar a un niño, ¿en qué pensamos? ¿En reprimirlo o en conducirlo por la senda de la ascesis y la abstención? Dejo como tarea para... Qué difícil. Es reprimir. Sí. Me parece que hay mucho de represión, ¿no? Sentarlo 4 horas frente a 5 horas frente a. O sea, Sin moverse. quitándole toda la posibilidad Sí. de correr, de jugar, de Sí. pasarla bien. No, te quedas ahí 5 horas quietito y escuchás a este tipo. Claro. Y si le damos el celular, le ponemos una limitación. Si está con los games o los jueguitos, Sí. le decimos, bueno, no, está bien, media hora, 40 minutos. Es decir, En el mejor de los casos. lo que señala Nietzsche, lo señala con total valentía, pero no sé si es posible llevarlo a la práctica 100%. Claro. Probablemente lo que explican algunos de sus biógrafos es que él sí lo llevaba a la práctica, pero porque estaba loco.
insisto, no loco en un sentido psiquiátrico, sino loco en un sentido de que no razonaba con corrección, no razonaba con claridad. Bueno, como para irte cerrando, según la genealogía de la moral, los valores morales son construcciones históricas, no son verdades eternas. La moral occidental no nace de la revelación, ni como nos hicieron creer, del monte Sinaí, donde Yahvé le entrega a Moisés las tablas de la ley. No, señor, nace del resentimiento y de la inversión de valores. En lugar de la búsqueda del placer y de la satisfacción para una vida relativamente breve y efímera, no, sufra ahora que después en el cielo le van a devolver con creces. Vivirá tranquilo. Claro. Sí. La Con culpa y la... felicidad. Será en un prado, Claro. saltando entre Tenga las paciencia. flores. La culpa y la mala conciencia son efectos de la represión social. O sea, no es que uno nace con mala conciencia, la mala conciencia se aprende. Claro. Así que como cuando nacimos, no había para nosotros ninguna diferencia entre el triángulo y el pentágono, porque eran figuras absolutamente abstractas. Bueno, la culpa y la mala conciencia son sentimientos que hemos adquirido, que hemos aprendido, entre otras cosas a partir de los castigos, del disciplinamiento, Claro. y de una justificación que siempre posterga la consumación de nuestros deseos. Claro. Por eso es que el ideal ascético domina nuestra cultura y niega la vida. Nietzsche propone una revalorización que permita crear nuevos valores afirmativos. Y esta es la gran enseñanza de Nietzsche. Probablemente es un texto provocador, inaplicable en 100%, pero que nos hace reflexionar sobre la necesidad de comprender especialmente al niño. Claro. Por eso la frase que leí al principio, que la voy a volver a leer porque es demasiado metafórica como para que una sola vez sea suficiente. Dice, la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con que jugaba cuando era niño. Desde los ojos del hombre, el niño es un irresponsable. Claro. Pero desde los ojos del niño, el niño está jugando, que es su trabajo, su forma de aprender, su forma de dominar el mundo. Hemos perdido Sin culpa. sin culpa. Claro. Nosotros le decimos, lo agarramos de la oreja, nene, a estudiar. Le generamos culpa. ¿Ves? Te sacaste un 6 y no un 10 como te tendrías que haber sacado, Claro. porque es tu única obligación y no la cumplís, porque estás todo el día pelotudeando, etcétera, etcétera. Con el telefonito. Así que le debemos a Nietzsche, que, insisto, nació en 1844, no nació la semana pasada. Había que decir esas cosas, había Claro. que escribirlas. ¿Y quién era su padre? Que murió cuando él era muy chico, pero su familia era una familia religiosa. Su padre era pastor evangélico. Claro. Y este más ateo no le pudo haber Claro. salido. Y este salió, sí, Renegado. Y bueno. ¿qué va a hacer? Pero bueno, le debemos a él y probablemente a su enfermedad que contrajo, ¿qué dicen casi todos los críticos? Que la contrajo en un lupanar, en un prostíbulo, que se la pasaba de joda, lo cual ratifica su teoría. Claro, hay que pasarla bien. Ratifica su teoría. En un mundo en el que evidentemente la represión canalizaba prácticamente el sentido de felicidad, de alegría Claro. de las personas. Regía toda la vida. Claro, pero yo adhiero a la otra tesis. Él, en la guerra franco-prusiana, que gana Prusia, los franceses pierden Alsacia y Lorena, que son dos provincias muy bonitas, muy prósperas del oriente francés. Lo ganan los alemanes y él, soldado conscripto, contrae una enfermedad que no sé si es la septicemia o en este momento no recuerdo, es una enfermedad que afecta el desarrollo de su sistema nervioso. Con todo, ha escrito y le debemos a él obras fundamentales de la historia de la filosofía universal. Ahora, una pregunta que vale para Nietzsche y para tantos otros. ¿El tipo va evolucionando en su pensamiento? ¿Se va contradiciendo? ¿Va profundizando con lo que arrancó? ¿Cómo es? En realidad él se va profundizando, se va soltando cada vez más. Su primera obra es una obra prácticamente incomprensible, que es El origen de la tragedia, donde analiza de manera absolutamente, ¿cómo te puedo decir?, descaminada, indisciplinada, el origen de la tragedia, pero el origen de la tragedia griega. Pero sus profesores consideran que con eso él merece el doctorado.
a los 23, 24 años. Probablemente, lo que pasa es que se ha escrito mucho sobre Nietzsche y no puedo evitar el ruido que me ha ocasionado leer biografías tan contrapuestas. Decían, Nietzsche era una persona débil, con apariencia enfermiza, y por lo tanto le habrán dado el doctorado porque se iba a morir pronto, o para sacárselo de encima. De hecho, él fue profesor en la universidad, porque con esa tesis logró un cargo importante a una edad muy temprana. Ahora, también es cierto que lo rajaron rápidamente de la universidad. Algunos dicen que lo echaron, otros dicen que perdió la cátedra por indisciplina, etc. Lo que yo te puedo decir es que Nietzsche sí fue consolidando una línea de pensamiento que encuentra en estas obras, que son las obras últimas que él escribe, probablemente una de estas esté incompleta, encuentra, digamos, la mejor respuesta a sus principales inquietudes, que es defenestrar la idea del hombre débil y, digamos, desarrollar el concepto de superhombre, el hombre que no depende ni de los dioses, ni de los sacerdotes, ni de la suegra, ni de nadie. Ni del arquitecto, ni de los $270.000. Ni de Karina. Ni de Karina, ni de nada. A vivir. A vivir. Porque nadie te asegura que después haya, primero que después haya algo, Sí. y segundo Que te toque a vos, puedes ¿no? disfrutarlo, claro. Bueno, la fenomenología, que se desarrolla unos años después, demuestra, siempre no demuestra en forma científica, sino en forma especulativa, que si algo somos la conciencia. Por lo tanto, cuando el cerebro deja de recibir sangre y aire, esa conciencia se extingue también. Claro. Entonces, si fuéramos a resucitar en el cielo, bajo otra apariencia, ya no sería bajo la apariencia de nuestro cerebro que quedó en la tierra, que mientras se lo comen las hormigas coloradas. Claro, si no, largar de nuevo con otra cosa. Así que estaríamos recibiendo las regalías de nuestro castigo en la tierra, pero sin darnos cuenta De que es por eso. de que es por Claro. eso. Muy bien. Bueno, muchas Miguel, gracias, muchísimas Miguel. gracias, Muchas como gracias a siempre. ustedes. Miguel Santagada con una filosofía muy interesante. Magma 92.1. Me enamoré, no sé por qué, te juro